eso es que es importante corregir la expresión de Cristo en todas las áreas y no digamos en el aspecto del hogar que Dios nos ha estado hablando. Así que, gloria a Dios. Hemos estado hablando de algunos aspectos acerca del hombre, de la mujer, y quisiera que volviéramos a recordar algunos puntitos de lo que hemos estado hablando. ¿Quién recuerda? Solo para volver a hacer un pequeño resumen, para volvernos a enfocar en esto. ¿Qué quedó en tu corazón? Una cosa es lo que quedó en tu corazón y otra la que quedó apuntado en el papel. Qué lindo que las dos cosas compaginen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quedó en nuestro corazón de lo que el Señor ha estado hablando? Habló acerca del varón, Dios lo puso para ejercer autoridad. Y como tú dices, algo que quedó en mi corazón fue que así como el Señor tomó la iniciativa, el varón también tiene que tomar la iniciativa. Si algo vemos en Dios es que Dios toma la iniciativa. Dice, leíamos en la Escritura que Él nos amó primero, ¿verdad? O sea, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Y estábamos viendo este aspecto refiriéndonos a la naturaleza de Cristo como hombre, para que nosotros como hombres también tengamos esas características en nosotros, tomar esa iniciativa. ¿En qué sentido? Un gran número de las quejas o de los reclamos de muchas esposas es que mi esposo no toma la decisión, entonces mejor la tomo yo. Es que mi esposo no pues pone las pilas, como decimos en Guatemala, y entonces yo tengo que tomar la iniciativa. Entonces, la posición de cabeza implica ir adelante, ir adelante. Estuvimos hablando el día lunes en Reforma Apostólica sobre la importancia de esta función de cabeza y que esta posición de cabeza no tiene que ver con importancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se habla de que la mujer esté sujeta al esposo, rápido se piensa en que es que ya nos quieren hacer de menos. Es que ya están rebajando a la mujer y por eso la quieren poner bajo la autoridad del esposo. Es que, sin embargo, porque Cristo esté bajo la autoridad del Padre no significa que lo puso de menos, sino al contrario, eso hizo resaltar la función, la autoridad de Cristo. Si algo manifestó Cristo muchas veces cuando Él ejecutaba su autoridad era ¿qué? Que porque Él estaba bajo autoridad. Y eso fue lo que lo impresionó de aquel centurión, que le dijo, es que yo también soy hombre bajo autoridad. Y por eso digo a este, ven y viene, al otro ve y va, y a mi siervo hace esto y lo hace. Tenía autoridad, ¿por qué? Porque estaba bajo autoridad. ¿Por qué Jesús manifestó tanta autoridad? Porque estaba bajo la autoridad del Padre. ¿Por qué el varón puede y ha sido llamado a manifestar autoridad en el hogar? Porque el diseño es que el hombre esté bajo la autoridad de Cristo, bajo la dirección de Cristo. Muy bien, ¿qué otro aspecto se platicó? La relación de la pareja. La relación de la pareja. ¿En qué aspecto? Que no consistía en estarse dependiendo solo de la mujer o solo del hombre, sino que había que tomar, quizás ir a quitarnos aquello de la mente de que porque yo tengo que agarrar una escoba, porque yo tengo que estar clavando platos en la pila, ya no es eso de la mente, sino hacerlo. Para el diseño
dijo que la relación tenía que ser ya participativa. Participativa. Y es que también se habló, si se recuerdan, de cómo Cristo está involucrado en todo en su iglesia. Cristo tiene que ver con todas las áreas en su iglesia. ¿O en qué áreas Cristo, voy a decir así, perdonen la expresión, se mete con su iglesia? ¿Y en qué áreas no? En todo. ¿En qué áreas tiene que ver Cristo con la iglesia? En todas las áreas. Mencionamos también que Cristo hasta allá está involucrado en de qué forma va a ir vestida la novia en las bodas del Cordero. Ya definió la tela de lino limpio y resplandeciente. Lino limpio y resplandeciente. O sea, Cristo está involucrado en todo con su esposa. Y eso es lo que hablábamos, que la ausencia del esposo en no gobernar correctamente. O sea, el gobernar no es sencillamente porque me voy a sentar en la silla más importante en la cabeza de la mesa, ¿verdad? Del comedor, o porque en la sala yo tengo mi sillón especial y que por... Eso no es gobernar. Gobernar tiene que ver con un involucramiento, que el esposo esté al tanto de por qué suceden las cosas, qué sucede en el hogar. Es como, imagínense el pastor en la iglesia que predica todos los domingos, por ejemplo, que se reúne X día con sus discipuladores, por ejemplo, pero que jamás está enterado de qué pasa con el equipo de adoración, jamás sabe qué pasa con los maestros de niños, los discipuladores de los niños, jamás tiene información de qué pasa con... ¿Realmente está gobernando la iglesia o no? No la está gobernando, está predicando los domingos. Pero gobernar la iglesia, ¿qué significa? ¿Y por qué digo gobernar la iglesia? Porque la misma escritura dice que el que no gobierna su hogar tampoco puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El gobernar tiene que ver con un involucramiento. La forma en que Cristo gobernó su iglesia fue involucrarse en todas las áreas, en todos los aspectos. Ahora, cuando vemos el involucramiento de Cristo con los discípulos, lo vemos en cuántas áreas. ¿Cómo corrigió Cristo? ¿Cómo trabajó Cristo con sus discípulos? ¿Qué hizo? Menciónenme algunas cosas. Los involucró a que ellos se relacionaran aún con la gente pecadora. Que se relacionaran con la gente pecadora, dice, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué forma trabajó Jesús con los discípulos? Les enseñó cuando cada situación que había, cómo sacarla avante, cómo tratarla. Así es. Les enseñó, les predicaba, caminaba con ellos, platicaba, pero también corregía, ¿sí o no? También ponía en su lugar, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero también llegaba al templo que estaba fuera del diseño de lo que Dios había establecido y quitó las mesas. O sea, Cristo trabajó en todas las áreas. No es que Cristo, el amor, la misericordia, la bondad, entonces todo fue así, color de rosa, todo fue palabras bonitas, todo fue... No, también agarró las mesas y las tiró, porque esto estaba fuera del diseño. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Esto no encaja con el diseño. No estoy diciendo que ahora lleguen a la casa a aventar mesas y sartenes, ¿verdad? De ninguna manera estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aquello que en el hogar, en la familia, en la esposa, en los hijos, esté fuera del diseño, debemos actuar con el celo que Jesús actuó para quitar lo que no correspondía al diseño establecido por el Padre. Entonces, vemos actitudes, vemos estilo de vida en la esposa, en los hijos, que no va acorde al diseño establecido por el Padre. Y nosotros, bueno, pero es que si no, ya la carita que me va a hacer toda la semana, mejor no. Oh, para que los hijos después me estén ahí reclamando, ¿para qué?
¿Para qué entrar en ese conflicto? ¿Para qué entrar en esa batalla? Para evitar la fatiga, dice el apóstol David. Entonces, eso detiene esa función de autoridad. Muy bien, regresemos a la cita que hemos estado utilizando en Efesios capítulo 5. Y versículo 25. Efesios 5, 25. Quiero felicitar a los hermanos que están tomando nota, eso es bien valioso, muy importante, pero más valioso es lograr entender y asimilar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Entonces, si el tomar nota me estorba para prestarle atención, entonces mejor presto atención. Si puedo llevar las dos cosas, perfecto, ¿verdad? Porque a veces he notado en las diferentes reuniones que por estar... ¿qué cita dio? ¿Y cuál fue? ¿Y dónde está eso? ¿Y cómo? Ya pasaron 5 minutos de la explicación y por estar ahí apuntando perdí la revelación de Dios. Lo más importante es asimilar. Si puedo estar anotando, perfecto, porque eso definitivamente me va a ayudar muchísimo. Pero es más importante que absorbamos la revelación de Dios. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así. Ese así es poniendo el modelo, poniendo el diseño, llevándonos a entender de qué forma debe suceder esto, de la misma forma que sucede aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Decíamos, creo que en las primeras reuniones, que regularmente o en muchos casos se ha dado que la esposa viene y le saca este versículo al esposo. Y le dice, mira, ya viste cómo dice la palabra de Dios, tenés que amarme así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio todo por la iglesia. Así que todo el cheque para acá, todo el sueldo, y yo todo lo voy a manejar porque Cristo dio todo porque amaba a la iglesia. Y no está hablando de eso, ¿verdad? Tenemos que entender la magnitud del amor, pero la razón por la cual amó de esa manera. No podemos aislar el amor por la razón por la cual amó así. No podemos aislar la forma en que se entregó por el objetivo por el cual se entregó. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el objetivo de que Cristo se entregó, dio todo su amor, toda su fidelidad, su misericordia, su entrega, todo, ¿por qué lo dio? Con el objetivo de santificarla. Lo voy a decir de esta manera, con el objetivo de transformarla hasta llevarla y convertirla en una iglesia perfecta. Entonces, la entrega del esposo no debe ser enfocada en tener bien nada más a la esposa, en sentido material. No estoy diciendo que no se haga, pero no ese es el punto central. El punto central no es satisfacer todos aquellos antojos y gustos de la esposa. Hay esposos que tienen a la esposa, quiere esa cartera, le compran la cartera. Quiere esos zapatos, le compran los zapatos. La esposa está feliz porque le cambia la estufa cada 3 años. La esposa está feliz porque le cambia, le compra y ella todo lo que quiere, ahí están comprándose. El objetivo no es, aunque Cristo provee, aunque Cristo suple para su iglesia, pero realmente Él se entregó, no para que la iglesia tenga riquezas nada más materiales. Claro, definitivamente va implícito el que Él anhela nuestra bendición, nuestra prosperidad, la abundancia, eso es definitivo, ¿verdad?
Pero ¿cuál es el punto central por el cual Él se entregó? Para perfeccionarla. Significa que todo el amor, si verdaderamente la amamos, ¿es para qué? Para perfeccionarla. Esa es la demostración de que la estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Si no, quizás la estamos amando como Romeo amó a Julieta, pero no como Cristo amó a la iglesia. Es que las películas, las caricaturas y los cuentos de hadas de Disney nos presentan el príncipe azul y el beso que despierta a la princesa y todo aquello tan bonito, ¿verdad? Y se ha visto el amor desde esa perspectiva nada más. Pero el amor, según el diseño, ese amor puro, ese amor manifestado de Cristo a la iglesia, va enfocado en el perfeccionamiento. O sea, si amo, voy a corregir. Si amo, no voy a dejar que me saque del diseño. Y voy a corregir que se ubique en el diseño. Si amo, voy a quitar estas mesas, cosas que están fuera del diseño establecido. Si amo, voy a enseñar. Si amo, voy a discipular. Si amo, voy a demostrar cómo se hace. De la forma que Cristo lo hizo con los discípulos. De la forma en que Cristo lo hace con la iglesia. O sea, la demostración del amor de Cristo a la iglesia va enfocada todo en la perfección de su iglesia. En el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces, el verdadero amor de un esposo hacia la esposa no es en decirle sí, mi vida, a todo, sino es, muy bien, mi amor, en esto estás, en el diseño, te apoyo, vamos adelante. Muy bien, esposa, vamos a sentarnos, te voy a enseñar esto. Muy bien, mi amor, te amo y por eso necesito corregirte estas áreas. Mi vida, estás en desorden en esto. Mi vida no has cambiado en estas áreas, necesitamos ver transformación aquí. Mi cielo, mi amor, mi gordita, como le quiera llamar usted, en este aspecto no hay transformación, aquí estás fuera del diseño. Esto no está correcto, no encaja con la voluntad de Dios, necesitamos hacerlo correctamente. O sea, eso es demostración de amor. Sí, apóstol. El verdadero amor de un esposo a la esposa lleva a la esposa a una obediencia sin necesidad que se le esté regañando. Porque si le ama, ella se va a sujetar sin regaño. Así es. Porque está recibiendo un respaldo de su esposo. Así es. Así es. Ella se somete sin que se le diga yo soy la cabeza, yo mando aquí. Así El es. amor trae una consecuencia. Así es. La sumisión. Pero es que el apóstol Pablo le da tanta relevancia al amor. Viene hablando acerca de los ministerios. Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, luego empieza a mencionar ministerios. Todo esto es glorioso, pero yo les voy a mencionar algo más glorioso, dice. Y empieza a hablar del amor. Pero el amor no es ese de que veo corazoncitos y no está hablando. El amor es benigno, el amor es... esa clase de amor que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Ese es el amor de Dios expresado en su iglesia. Esa genética de amor, Dios es amor. Su naturaleza manifestada aquí es esa clase de amor. Y esa clase de amor lleva al perfeccionamiento y a funcionar correctamente. Y es cierto, aquí mismo en la Escritura dice que el marido debe amar a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, pero que la esposa esté sujeta al esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, es una relación de amor, de reconocimiento, de respeto. No es porque esté haciendo de menos, es sencillamente el orden que Dios estableció en su palabra. Es su diseño y las cosas no van a funcionar mejor en base a mi lógica. Las cosas van a funcionar mejor en base al orden y al diseño de Dios en su palabra. La iglesia ha caído en algunos aspectos
Y en esto del orden en el hogar, tenemos que tener cuidado porque se da mucho aspecto que quizás alguno pueda pensar, no, ese ya es un extremo. Pero no es un extremo, la misma Escritura respalda este entendimiento y es en base a cuidar lo que decimos, la forma en que bromeamos, la forma en que nos expresamos. Yo veo hoy en día tantas bromas respecto a este tema y voy a pedir que ustedes me ayuden porque sé que ustedes han escuchado algunas otras. Por ejemplo, hay unas expresiones y bromas que dicen, es que el hombre es el que tiene la última palabra. ¿Y cuál es esa última palabra? Lo que tú digas, mi vida. Lo que tú digas, mi amor. ¿No es cierto? ¿Alguien lo ha escuchado eso? Sí, todo el mundo se dice. Es más, hasta en predicaciones lo he escuchado yo que bromean. ¿Qué otra expresión se oye ahí? Él es la cabeza, dice una cosa. Yo soy el cuello. Algunas cosas, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Ah, que mueve a la cabeza, dice, ¿verdad? Exacto, he oído eso también. Es correcto. A mí mi esposa me habla de rodillas, dice. Cuando me está sacando debajo de la cama, dice, ¿verdad? Entonces, hay una serie de expresiones que miren, a veces hasta se predican por hacer una broma, por hacer algo más ameno al mensaje, se dicen cosas así, se bromea con los hermanos, con la misma esposa, con los discípulos, se dice, esa es una broma, si sencillamente estamos bromeando. Que lo diga no significa que lo viva. Sin embargo, en la Escritura, en Efesios 5:3, está hablando de algunos aspectos y dice, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Y de qué aspectos está hablando ahí? Efesios 5:3, ¿qué dice? ¿Quién lo encontró ya? Hablando de fornicación, de inmundicia, de avaricia. Fornicación, inmundicia, avaricia, que ni aún se nombre. Ah, no, ese apóstol Pablo, no, ese fue un extremo. Si porque estemos bromeando con eso no significa que lo vivamos. Si porque estemos hablando de eso no significa que lo estemos viviendo, pues. Yo no estoy viviendo eso, sencillamente fue una broma. Sencillamente bromeamos de esa manera. Y el problema es que la iglesia ha caído en el error de estar confesando, estar diciendo. Y esas palabras mantienen atada a la iglesia en esta cultura que es del mundo. Mis palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Así es. O sea, nada de eso, ni siquiera. O sea, mucho menos se viva, pues. Pero ni siquiera se mencione. O sea, definitivamente ni siquiera que se practiquen esas cosas, ¿verdad? Pero está hablando hasta del punto que ni siquiera se mencionen. Sin embargo, hoy entre los ministerios, entre los pastores, entre los discípulos, se bromea mucho respecto. Disculpen, hermanos, ya me voy porque si no, olvídense, me cae con mi esposa en la casa. Y la risa, ¿verdad? O sea, fue una broma, pero ni siquiera esas cosas deben salir en la gente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el poder que tiene la lengua es para atar, es para matar, es para destruir. Y en esas bromas, es que estamos bromeando, así bromeamos nosotros, nos gusta divertirnos, es sencillamente una broma. Y ahí nos estamos atando. Y estamos trayendo a la cultura del mundo a la cultura del reino de Dios. Tenemos que tener cuidado, se mira mucho. En las redes sociales tengo muchas amistades y el 90 y pico % son de Misión Cristiana del Calvario. Estoy hablando como de 1,800 personas, 1,900 personas. Y es increíble cómo veo yo expresiones, bromas, comentarios que tienen que ver con eso. El hombre inventó el carro, dice, pero la mujer maneja los dos, dice. ¿Qué es eso? Que un discípulo de Misión Cristiana del Calvario diga eso. ¿Por broma? No, sí fue una broma. Es que lo oí por no sé dónde y me llamó la atención y se vio chistoso. Eso no es una expresión de la gente del reino de Dios.
porque entonces estamos atándonos a una cultura que no pertenece al reino de Dios. No es un extremo, la misma escritura habla, ni aún se mencione. Entonces tenemos que tener cuidado con esas bromas, siervos de Dios, y enseñemos a los pastores, enseñemos a los discípulos a cuidar esas expresiones. Se oye tan cómico, ¿verdad? Se oye tan chistoso, es que son bromas que sabemos garantizado que hace reír a la gente, pero no están dentro del contexto del reino de Dios, no encajan con el entendimiento de la gente del reino de Dios. Cuidemos la forma, porque a veces con la forma de bromear atamos a la gente, con la forma en que nos expresamos, con la forma que nos divertimos, estamos atando, estamos atemorizando a muchos. Y yo estoy seguro que nadie aquí queremos que los ministerios y los discípulos estén atados. Tenemos que cuidar mucho nuestras expresiones. Ahora, hermano, ¿y usted verá que viene a esta hora o verá que no vino al servicio el domingo porque su esposa le da, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de la forma que bromeamos. No, es que usted compró tal cosa porque la esposa, si no lo compraba, ya no le daba. Y empezamos. Tengamos cuidado con esas expresiones, porque estamos atando, estamos fomentando un diseño diferente al diseño dentro del reino de Dios. Y tenemos que entender que una estrategia que el enemigo ha usado siempre es el cambiar el diseño de Dios en el hogar. Si algo quiere hacer el enemigo es cambiar, alterar ese diseño, porque cuando él altera el diseño de Dios, cuando nosotros permitimos que ese diseño de Dios sea alterado en nosotros, entonces no podemos alcanzar el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios jamás se va a alcanzar en un orden que yo establezco, sino solamente en el orden que Dios ha establecido. ¿Sí o no? Y miren qué es lo que dice la palabra aquí en Mateo capítulo 12. Aunque aquí en el contexto está hablando de liberación, está hablando de otro aspecto, pero deja sentado un principio muy importante. Mateo capítulo 12 y versículo 29. Aquí lo que Dios está haciendo es revelando una estrategia, una astucia del enemigo. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero, ¿qué dice? Si primero no le ata. Y entonces, o sea, ya atado, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Para entrar y saquear una casa, un hogar. ¿Atar a quién? A los hijos, ¿verdad? Porque son los que más gritan y porque son los que más pueden salir corriendo. Es al hombre. Porque atando al hombre puede entrar a saquear la casa. Una de las estrategias tan tremendas del enemigo es atar la autoridad del hombre en el hogar. Porque atando al hombre en su autoridad, en su función de cabeza, entonces él puede entrar a la casa y saquear el diseño de Dios, puede saquear esa revelación, puede desordenar, puede provocar. ¿Qué es lo que pasa en Génesis cuando dice la Escritura en Génesis capítulo 2 que Dios llamó al hombre y le dio las directrices? Fue al hombre que le dio las directrices. No vas a poder comer de esto, de todo esto sí vas a comer. Fue al hombre. Y después dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Después creó a la mujer. Ahora, era Adán quien tenía la responsabilidad de funcionar como autoridad, como cabeza, en cuidar, en enseñar y en velar porque el diseño se ejecutara.
Ahora, ¿qué pasó? Eva estaba sola. Claro, tampoco estamos hablando de que tienen que andar juntos las 24 horas del día, ¿verdad? Porque hay quienes que así creen, ¿verdad? Y hay discípulos, hay ministerios que no se pueden separar, ¿no? Es que ahí tenemos que andar y yo no lo dejo solo porque lo amo y es que no puedo vivir sin él. No, lo que quiere andar es viendo a ver qué hace, ¿verdad? Y andan ahí, muchas veces no es por amor, es por celos, es por desconfianza. Qué buenos que en armonía vayan, ministren juntos, gloria a Dios, pues. Pero también déjelo por ratos, déjela por ratos, porque eso es evidencia de confianza también, de seguridad, pues. Sin embargo, vemos entonces que el enemigo está muy enfocado en alterar ese orden en el hogar. Cuando altera, cuando saca al hombre de su función de cabeza, entonces él puede entrar, como llegó con Eva. Adán la dejó ahí. Eva tenía la información, pero Adán no se había enfocado en que Eva cuidara el diseño de lo que Dios le había dado. Quizás le pasó la información, pero porque esté informado no significa que está transformado. Que porque los discípulos estén informados del diseño no es garantía de que estén transformados. De que nosotros como cuerpo ministerial estemos informados de la voluntad de Dios no significa que estemos transformados. Eva estaba informada porque ella dijo, no, es que no podemos hacer esto. Pero no estaba transformada porque se dio. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán estaba ausente ahí? Entonces, ¿por qué Satanás no fue directo con Adán? Luego Dios a quien llama y le demanda la situación que había pasado. A Adán. No fue a Eva, pero si Eva fue la que pecó. Sin embargo, la Escritura dice, por cuanto por un hombre entró. Pero si fue ¿por quién fue? Porque a él fue que Dios lo puso como cabeza. Y Dios siempre va a respetar su orden. Dios es un Dios de orden, pero de su orden, no el orden que yo le pongo a él. Es que nosotros como iglesia establecemos un orden y decimos Dios es un Dios de orden. Y así tienen que hacerse las cosas. Pero ese orden yo lo establecí. Dios es un Dios de orden, pero del orden que Él establece, no del que yo le pongo a Él. Entonces, Dios se manifestó y se movió bajo el orden que Él estableció. El enemigo, si algo quiere hacer, es atar al hombre en su función de autoridad, de cabeza. Muchos podrán decir, ay, apóstol, pero es que mire mi carácter. Mi temperamento no es igual al que de ella. Es que ella tiene un carácter impulsivo, aguerrido. Mire, una característica de... Pero yo soy más pasivo, a mí pues me da un poquito más de vergüenza, a mí me cuesta más, yo soy más tranquilo. Y entonces lo que quiere el enemigo es mantener atado al esposo. Y entonces como el esposo está atado, la esposa toma un lugar que no le corresponde. Y empieza a dirigir, empieza a gobernar. Y alterado el diseño en el hogar, entonces el enemigo puede entrar y saquear la casa. La responsabilidad que nosotros como hombres tenemos de que el hogar esté guardado y protegido es funcionando y ubicándonos en el lugar correcto. Si yo me dejo atar por el enemigo en mi función de autoridad, de cabeza, de dirigir, de gobernar la casa, entonces estoy dejando, ¿cómo se dice? A expensas se dice, a expensas mi esposa, mis hijos, para que el enemigo pueda saquear, pueda tergiversar, pueda afectar. Si algo trabaja el enemigo es en ese orden
que Dios estableció. Por lo tanto, hermanos, esto no tiene que ver nada más con criterios. Esto no tiene que ver con que a mí me parece o no me parece, tiene que ver con un orden que Dios estableció. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿qué hemos estado aplicando de lo que el Señor nos ha dicho? ¿Cómo está? ¿Empezamos a tomar nuestro lugar? ¿Empezamos a corregir cosas? No, gracias, apóstol, por su comentario, pero viera que gracias a Dios, a mí sí el Señor me dio una esposa y unos hijos perfectos, yo ya no tengo que hacer nada, ya todo está hecho. Les aseguro que no. 100% seguro que no. 100% seguro que tienes mucho que hacer todavía. En tu esposa, en tus hijos y principalmente en ti. En ubicarme yo bajo la autoridad de Cristo. En aprender a seguir las directrices yo de Cristo para poder dirigir mi hogar. Cuando yo no estoy bien ubicado, entonces no puedo ubicar a los demás. Cuando yo no estoy bajo cobertura, ¿cómo puedo enseñar cobertura a los demás? ¿Por qué Cristo pudo enseñarles a seguir directrices a sus discípulos? Es que el tema que llevaba preparado era maravilloso, hermanos. ¿Por qué les pudo enseñar a seguir directrices? A obedecer. Porque él seguía las directrices. Si algo evidenció Cristo es que él estaba bajo cobertura. Y lo repetía y lo repetía y lo evidenciaba y lo evidenciaba. No solo era porque lo decía y lo decía y los discípulos veían que sí estaba haciendo eso. Entonces, cuando él les decía y les hablaba de seguir directrices, lleven alforja, llevaban alforja. Ahora no lleven alforja, no llevaban alforja. ¿Por qué sabían seguir directrices? Porque habían visto en su autoridad que él se sometía a su autoridad también. Pero ¿qué pasa cuando queremos que en el hogar nuestra esposa siga las directrices que damos? Cuando ella misma ha visto que yo no sigo las directrices de mi autoridad que me han dicho que haga. No se puede. Es como, creo que fue en la primera reunión que les conté esta experiencia. En una ocasión se estaba enseñando en el discipulado sobre el orden en el hogar, sobre el reconocimiento de autoridad y todo, de someterse, que la esposa esté sujeta al esposo. Y una discípula de la iglesia dijo esto: ¿y yo por qué me voy a sujetar a mi esposo si ni la esposa del pastor está sujeta al pastor? Dijo. ¿Para qué quieren que yo me sujete también? Alguien enseñando de sujeción, cuando lo que los discípulos estaban viendo en él es falta de sujeción. Entonces, ¿qué provocó ahí? ¿Era correcta la revelación y la enseñanza? ¿Lo que se dijo? Sí. ¿Lo que se vivía? No. Jesús le dice a los discípulos, miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque estaban enseñando una verdad, pero no la estaban viviendo. Y tenemos que tener cuidado que como ministerios, como discípulos en todas las iglesias, estemos cayendo en ese error de enseñar verdades y de vivir mentiras. En una ocasión recuerdo que se estuvo trabajando con unos hijos de un pastor. Le dijo, ¿por qué no quieres nada del Señor? Mire, yo estoy cansado, yo no quiero nada del Señor. ¿Pero por qué? Es que el evangelio es una mentira, dijo. ¿Pero por qué dice que es una mentira? Es que yo veo a mi papá predicando de una cosa ahí en el púlpito y cuando estamos en el hogar él vive otra, dice.
está viviendo una cosa diferente. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio tradicional nos ha enseñado esto: a hablar verdades y a vivir otra cosa, ¿no es cierto? Eso fue lo que cambió dramáticamente en la vida de Jesús. Enseñaba una verdad que estaba viviendo. Y ahí fue donde produjo una transformación. Entonces, si yo voy a hablar y llevar a mi esposa, a mis hijos a vivir en sujeción, ¿qué debe ocurrir? Apóstol Abraham, páseme bien un bosquejo ahí de sujeción para hablarle hoy en la tarde a mi esposa, sentar a mis hijos. No, ¿qué es lo que debe ocurrir para hablarles a ellos de sujeción? Que ellos vean en mí que yo vivo en sujeción. Lo que han visto nuestras familias de nosotros es que nosotros, ¿cómo se dice? Cernimos, se dice cuando uno está para cernir. Que cernimos la revelación. ¿Han visto ustedes la zaranda, verdad? ¿O el qué? El cernidor. Cada vez que pregunto escucho un nombre nuevo de esto. Bueno, el cernidor, pues, o zaranda, o como se le llama. Hay diferentes clases, ¿sí o no? Más finos, más gruesos, más anchos. Cada uno de esos tiene un objetivo diferente. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un repello, ¿qué tipo de cernidor necesito? Uno fino. Pero si necesito, por ejemplo, fundir algo, ¿qué necesito? Algo más grueso. Entonces, el problema es que nosotros en la revelación, en lo que Dios nos habla, ponemos como un tipo de cernidor ahí, como un tipo de sedazo. El sedazo, para que no pasen los zancudos, ¿de qué tamaño es? Imagínense que la abertura fuera así como de aquellas mallas que ponen para cercar una casa. ¿Qué zancudo no se mete ahí, pues? El problema es que a veces nosotros ponemos esto. ¿De qué forma? Esto sí, esto no me parece. Esto que el Señor dijo, esto sí tremendo, pero aquí sí no estoy de acuerdo. Y nosotros empezamos a cernir la revelación. Esto sí lo tomo, esto no lo tomo. Esto sí lo obedezco, esto no me parece. Y empezamos a hacer eso. Y por eso tenemos una iglesia malnutrida, o quizás un ministerio desnutrido. Es como aquel niño que se sienta, como hablábamos el lunes, ¿verdad? Que se sienta y la mamá le sirve ahí toda su comida y de repente empiezan todos los, hasta se me están olvidando los nombres, las cositas verdes aquellas que a nadie casi le gusta. Las arvejas, todas las arvejas, todo el huicoy por un lado, el chile pimiento por el otro, y solo se comió el pollito, y solo se comió, ¿qué? El recadito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ay, tan lindo, el niño se comió todo el pollo, pero dejó todo lo demás. ¿El niño necesitaba solo pollo? Regularmente la mamá se acerca y le dice, hijo, comételo, eso tiene mucha vitamina. Hijo, comételo, eso lo necesita tu cuerpo. ¿Pero qué está haciendo el niño? Solo por manejar el mismo concepto. Está cirniendo, ¿verdad? O cerniendo, ¿cómo se dice? Está escogiendo, está colando. Esto sí, esto no. ¿Y lo que él escogió era lo único que necesitaba? No. De la revelación de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Solo lo que yo escojo? ¿Solo lo que me parece correcto? ¿Solo lo que yo estoy de acuerdo con eso? ¿O lo necesito todo? Porque todo lo que el Señor está hablando de su diseño, lo necesito para transformar mi vida. Pero el problema es que yo estoy, esto sí, ¡oh, esto buenísimo! ¡Qué tremendo! Esto me tocó, wow, precioso. No, aquí sí no, esto no me parece, aquí no, esto no lo... Y empezamos ahí bien melindrosos con la revelación, ¿verdad? Y empezamos ahí, no sé si en otros países se entiende esa expresión. ¿Qué otra expresión podría ser de melindroso? Para darnos a entender. Mañosos decimos en Guatemala también, ¿verdad? Lleno de mañas, ¿verdad? Que solo esto le gusta, que no le gusta un montón de cosas. Y a veces somos así. Con la revelación. Cristo está mostrando su diseño. No, eso sí.
En cuanto a lo financiero, sí voy a ordenar mi hogar. En eso tengo que... Pero en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a la vida de cobertura, en cuanto a la obediencia, no, eso sí no, ahí no me parece. Yo creo que ahí el apóstol se mandó y ya se fue por otro lado. Y empezamos a ser bien melindrosos con la revelación. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y entonces estamos creciendo, pero muy desnutridos en muchos aspectos. Y por eso la plenitud de Cristo así no se puede expresar. El apóstol Pablo entendió bien eso. Dijo, todo ese conocimiento, dice fariseo de fariseos, ¿no? Todo ese conocimiento, porque un fariseo, ¿cuál era el conocimiento, sí o no? Todo eso lo he refutado como pérdida por el conocimiento de Cristo. Si él ponía ese conocimiento para filtrar la revelación, por eso es que Pedro le dijo, Señor, no. Cuando Jesús le dijo, Pedro, mata y come. ¿Por qué le dijo que no al Señor? Porque antepuso un cernidor religioso de su costumbre, su tradición. Dijo, yo nunca lo he hecho. Así que esto que viene, esta revelación, yo la filtro y a mí no me parece correcta. Puso un filtro. Y cuando nosotros ponemos filtros de esquemas, de religiosidad, de orgullo, de tradicionalismo, de sistemas que hemos aprendido, de modelos erróneos que hemos adoptado, y ponemos ese filtro a la revelación, entonces empezamos a cernir. Y no tenemos toda la revelación de Dios. Y esa es la estrategia del enemigo. ¿Para qué? Para debilitar la función del hombre, para desubicar al hombre y a la mujer, para desubicar a los hijos. La cultura del mundo hoy va enfocado en desubicar al hogar. Miren cuántos países hoy en día el padre no puede corregir a sus hijos, porque si se atreve a corregirlos, los hijos inmediatamente pueden llamar a la policía y la policía se lleva presos a los padres. Sí, pero es que es para proteger y cuánto abuso ha habido, etc. Pero esa cultura del mundo está impidiendo que ahora los padres estén corrigiendo. ¿Cuántas familias, en cuántos lugares hoy en día el adolescente, el joven ya dice, papá, bueno, mucho gusto, me voy a ir a vivir a otro lado, yo no quiero nada con ustedes, voy a ir a trabajar, nada más quiero que me ayuden, y se van a vivir, a trabajar a otro lado. O no se quieren ir, ¿verdad? ¿Cierto? Mira, mi hijo, ya es hora. La papá, pero si apenas tengo 47 años. Pero ya es hora, mijo. Es cierto, ese es un aspecto que está pasando. La cultura del mundo está afectando. Y ese desorden del mundo quiere afectar la iglesia. Y cuando se afecta el orden en el hogar, se afecta la expresión de vida como iglesia. La vida como iglesia es el reflejo de la vida como hogar. Si en el hogar no se vive en el orden establecido por Dios, en la iglesia no se puede vivir en el orden establecido por Dios. Porque la Escritura dice que gobierne bien su casa, porque si no, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Si aquí no está en el orden, aquí no va a estar en el orden. No, pues la iglesia está en orden, la iglesia sí vive bien. Nada más es aquí en los hogares donde tenemos el conflicto. Entonces el conflicto está en la iglesia, seguro que está en la iglesia. Porque la iglesia es la expresión de estos matrimonios, la expresión de estos hogares, de estos jóvenes que quizás no respetan a sus padres, de estas esposas que quizás no se someten al esposo, o hablemoslo de la otra manera, de esas esposas que sí se someten al esposo y reflejan esa característica de Cristo, de obediencia, de sometimiento. Por eso es que para poder gobernar, para poder enseñar cobertura, orden en el hogar, primero yo como cabeza debo evidenciar que estoy bajo autoridad. Una cita que conocemos mucho aquí en Josué 24.
Josué 24:15. Aunque es la última parte la que quiero resaltar, pero leamos todo el versículo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué le está hablando al pueblo, ¿verdad? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí está lo interesante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo 15. No vemos en un versículo 16 que se levanta la esposa de Josué y le dice, ¿de dónde te está sacando esa ocurrencia, papadito? ¿Y eso qué? A mí no me has preguntado nada. ¿Por qué estás con esas ocurrencias de establecer algo que yo no estoy de acuerdo? ¿No nos hemos sentado a platicarlo? Primero tenés que platicarlo conmigo para que puedas decirlo así en público y establecer. Aquí no está eso. Josué no tenía que irle a preguntar a la esposa si estaba de acuerdo que se dedicaban a servir a Dios. Mira qué pensás, qué piensan hijos, esposa, qué pensás. El pueblo está así, el pueblo está allá, ya cruzamos. ¿Qué creen ustedes? A mí me gustaría que ustedes me acompañaran a servir a Dios. ¿Qué te les pasa? Mira, yo estoy de acuerdo, pero no tanto, la esposa y los hijos. Muy bien, pues esa es la decisión de todos, es que vamos a respetar la decisión de cada uno. Y aquí Josué sencillamente se puso en pie y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué van a hacer ustedes? Eso lo tienen que decidir. Pero en mi hogar, yo determino por ellos. ¿Por qué? Hay un coro que se canta aparentemente basado en este versículo que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, no me acuerdo con la música. Y alteran el orden. Mi casa y yo, dice. No, es que yo, aquel va por delante, dicen siempre, ¿verdad? No, entonces no es correcto, es mi casa y yo. No. Aquí Josué dijo yo y mi casa. ¿Por qué se puso él de primero? Él era ejemplo. Conocía el diseño. Ahora, veamos el contexto de la vida de Josué para que en este momento él pueda decir tan determinadamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál fue el contexto de la vida de Josué? ¿En qué? Sí, pero ¿cuál fue el contexto? O sea, ¿por qué llegó hasta ese punto en que ya estaba llegando a esa edad en que él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Por qué él pudo tomar una determinación por su familia? ¿Por qué él estaba tan seguro de que su familia lo iba a seguir? Porque lo hizo durante todo el tiempo. Porque lo hizo durante todo ese tiempo. ¿Qué ibas a decir, apóstol ahí? Porque él fue determinante desde un principio de obedecer a lo Así que el es. Señor había dicho. Porque ¿qué es lo que...? Obedeció, se sujetó a lo que Dios había dicho. Aunque los Así es. demás estuvieron en contra, él estaba determinado a obedecer al Señor desde joven. ¿Qué fue lo que la esposa y los hijos vieron en la vida y en la historia de Josué? ¿Qué conocieron de él? Primero cuando estuvo sujeto a Moisés. Pues estuvo sujeto a Moisés. Estuvo en todas las áreas, estuvo con Moisés y Dios lo dejó ahí. Josué fue uno de los dos que desde un inicio le creía a Dios, aunque todo el pueblo estuviera en contra. Él seguía creyéndole a Dios. Fue uno de los únicos dos que entraron a la tierra prometida. ¿Qué evidenció? Una de las cosas que él enfatiza ahí dice serviremos, habla de servir, servicio. Y en Éxodo 23:25 dice algo que contradice un diseño del mundo, porque el mundo ha enseñado a la iglesia, pues el mundo metido en la iglesia ha dicho, Señor, si me sanas a mi hijo, yo te voy a servir, si me provees, si me das trabajo. Pero en Éxodo 23:25 dice, sírveme y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Sírveme y sacaré tus aguas. Y habla de alimento en otra versión. O sea, el diseño es servirle a Dios. Así es. Entonces él estaba determinado.
por eso Ese servicio a Dios no está condicionado, ¿verdad? Sencillamente era con el Señor. Aunque está hablando en tiempo futuro, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero está hablando sobre un fundamento establecido. Así es. El problema nuestro es que las esposas no nos creen porque todo Ahí está el tiempo, punto. sí lo vamos a hacer, sí lo Sí. vamos a hacer, pero no hay nada previo, Ujú. no hay un ejemplo. No hay un ejemplo. No se ha modelado, pues. Y por eso es que estamos hablando de que si yo quiero ordenar mi casa, enseñar cobertura, enseñar obediencia, primero mi familia debe ver en mí sujeción, debe ver en mí obediencia, debe ver en mí reconocimiento de autoridad. Pero cuando no lo ven en mí, yo puedo traer el mejor mensaje que puede ser predicado. Pero si no lo ven en mí, no van a seguir. Van a tener información, pero no transformación. Entonces, el asunto en Josué es que él evidenció. Dios le dice, cruzan el río y le da las directrices. Van a tomar los sacerdotes del arca, van a cruzar y empieza a darle directrices y Josué obedece las directrices. Vemos un contexto de ese fundamento, como dice el apóstol Abraham, un fundamento de modelo. Les modeló a ellos. Independientemente si en aquel momento cuando él fue a inspeccionar la tierra ya estaba casado o no estaba casado, si ya tenía hijos o no tenía hijos. Todo ese contexto de historia les modeló a ellos. Él venía siendo fiel a Dios. Él evidenció seguir directrices de Dios. Entonces ahora él puede llevar a su hogar a que sirvan a Dios. Pues como que usted no supiera si ya llevo 125 años en el ministerio, pues yo les modelé a mi familia. Para Josué era el tiempo de sacudir la zaranda, pero no sacudir las revelaciones de Dios, sino de establecer el fundamento que está establecido. Sí. Porque le dice al pueblo, ¿quién servirá? Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Sí. Era el tiempo donde él tenía que ponerse en el lugar, echar a andar lo que tenía que hacer. Uh-huh. Porque en él ya estaba. En él ya estaba el diseño, él estaba viviendo esa sujeción, él estaba viviendo esa obediencia. Entonces ahora él como cabeza podía decir de su hogar que su hogar seguía su autoridad. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba tan seguro. Los hijos no lo vieron como una promesa. Así es. Y el problema nuestro es que muchas cosas nos ven solo promesas y promesas porque no hay un fundamento. Uh-huh. Así es. No lo vio como una promesa, sino lo vieron como un seguimiento, una continuidad. Una continuidad. Era lo que él estaba viviendo. Entonces cuando llegues con tu esposa a hablarle de obediencia, de reconocimiento, debe ser la continuidad de que ellos han visto en ti, ese estilo de vida. Pero hermanos, perdonen la expresión que voy a usar quizás muy corriente, pero llegarnos a cuentear a nuestra esposa de sujeción, cuando ella es quizás la que mejor ha visto que yo no estoy sujeto. Es que vos tenés que estar sujeta, vos tenés que obedecer. Yo no entiendo por qué no obedeces. Pues si en mí he visto eso, hermanos. ¿Y quién me lo dice? Quizás no se lo digan de esa manera, pero aquí. ¿Y quién me lo está diciendo? Si yo me acuerdo aquella vez que no obedeció, que hizo otra cosa, que él siempre cambia las cosas y él siempre dice diferente. ¿Cómo le vamos a venir? Si eso pasa en nosotros y nosotros decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, seguro que la esposa, ¿y vos por qué estás decidiendo por mí? Si los comentarios que haces, si mira la vida que tenés, mira, o sea,
Hermanos, esto tiene que ver con un modelo. ¿Por qué Cristo puede decirle a la iglesia que viva en sujeción? Porque Él lo evidenció. El contexto en la vida de Cristo fue sujeción, fue obediencia. Dice Filipenses capítulo 2, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente, se determinó ser obediente y puede demandar de su iglesia obediencia, porque Él lo evidenció. Pero el esposo que quiere demandar sujeción de la esposa cuando él no está sujeto, quiere demandar sujeción y obediencia de los hijos cuando él no está sujeto. Sobrevino temor en toda la iglesia, porque los apóstoles hacían muchas maravillas. Pero dice que sobrevino temor a la iglesia. Entonces nosotros muchas veces queremos influenciar en la iglesia, pero sin estar haciendo lo que realmente nos toca que hacer, como pastores, como esposos, como padres, como gente de Dios. Dice, la escritura dice que sobrevino temor sobre toda la gente, sobre todo el pueblo, y muchas maravillas eran hechas. La pregunta que yo ¿por qué vino un sobre temor? Ya tenían temor, pero ahí dice que vino sobre temor. Así es. Grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta estrategia del enemigo? Ay, Señor bendito. ¿Qué pasa con esta estrategia del enemigo? Que de atar, de debilitar la autoridad del esposo. ¿Saben ustedes que muchos hijos y muchas esposas, más que instrumentos de Dios, perdonen que lo diga de esta manera, más que instrumentos de Dios, están siendo más instrumentos del enemigo? ¿Y vos por qué me estás diciendo si mira vos, si mira tu pasado, si mira aquí, si vos haces, si mira vos acá, y mira, y vos, y cómo te atreves a ir a predicar si mira, y empiezan a querer debilitar la autoridad del esposo? Miren qué es lo que hace hoy en día en las sociedades, en los países, los derechos humanos, el izquierdismo, todo hoy en día, la prensa, todo. ¿Qué es lo que hace hoy en día? Todo esto. Busca el pasado. Pero debilitar la autoridad del gobierno. Siempre es atacar, siempre enfocar lo malo, siempre decir lo mal que están, siempre los errores que cometieron. ¿Por qué? Para que cuando hagan algo ya nadie le quiere respetar. Desvirtuar. Es una estrategia que el enemigo usa en los gobiernos, en los pueblos, en todos lados, y que usa también en el hogar. Empiezan a querer la esposa debilitar la autoridad del esposo, no sujetándose, no reconociendo, no respetando, faltando el respeto ahí al esposo, ofendiendo, hablando mal del esposo, y empiezan a debilitar la autoridad y a debilitar la autoridad del esposo, y el esposo cuando quiere ser un instrumento de Dios, su autoridad está debilitada. Y sabe que aquí en el hogar no puede decir nada porque nadie le hace caso. La esposa no se sujeta, los hijos no quieren oír nada. Debilitaron la autoridad. Entonces, la esposa o los hijos quizás pueden estar siendo instrumento de Satanás más que instrumento de Dios. Y eso es bien delicado. El ejemplo da autoridad, apóstol, y desafortunadamente cuando no se goza del reconocimiento de la autoridad que tenemos por el ejemplo, tenemos necesidad de imponer. Entonces ahí viene la fricción y el mal ejemplo. Exactamente. A los demás, el mal testimonio y vergüenza. Como no he modelado, entonces tengo que gritar, tengo que imponer, tengo que castigar, tengo que... Y entonces eso ya no es autoridad.
Entonces, por eso es que en muchos hogares ya hablarles de sujeción, hablarles de autoridad, hablarles de obediencia ya es el punto que a todos y a muchas mujeres ya las tiene irritadas. ¿Por qué? Porque entonces después el esposo toma un papel que no le corresponde, a gritar, a poner y a decir. En el hogar, la voluntad de quién debe seguirse, el esposo o de la esposa. De ninguno de los dos, de Cristo. Y ese es el conflicto. No, es que aquí se va a hacer lo que yo digo. No, lo que yo digo. Y no porque, y empiezan ahí a ver la decisión y la determinación, la visión, la meta de quién escogen seguir. Cuando lo que el esposo lo que debe hacer es que lo que Cristo quiere que hagamos. Se miren en Cristo. Y entonces el esposo, la directriz que debe dar en el hogar, ¿cuál es? La que Cristo le dio a él, pero que él la está ejecutando. Que a él se le ve pasión. Es como aquellos que, mi hijo anda a servir a Dios, mi hijo busca de Dios, pero ni él llega al servicio, él no llega a la iglesia, él no asiste, él no se involucra, él no está metido en nada, pero ahí quiere que sus hijos, es que yo quiero algo especial para ustedes, yo los estoy encaminando en lo correcto, pero no ven en ellos el modelo. Y así pasa en los hogares a veces. Mi amor, mis hijos, yo lo que quiero es el bien para ustedes, la voluntad de Dios, pero no están viendo eso en mí. Entonces, no se trata de ver qué voluntad de los dos se va a obedecer en el hogar. Se trata que los dos tienen que entender que la voluntad que se debe seguir es la de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que se haga? ¿Cómo quiere Cristo que vivamos? ¿Cuál debe ser mi actitud, mi comportamiento, mi obediencia? ¿Qué es lo que Cristo quiere que haga? La voluntad de Cristo jamás es sometida o debe ser sometida a discusión. Jamás. Es totalmente diferente a discernir. Lo único que yo necesito entender es que sea Dios el que haya hablado. Eso es lo único. No si es correcto o incorrecto lo que dijo. Porque le hubiéramos preguntado a Jonás y para él era incorrecto. O sea, lo único que él necesitaba entender era que era Dios. El discernimiento no es si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto. El discernimiento es si fue Dios o si viene de Dios. Y el esposo y la esposa lo único que necesitan entender es que sea Dios. Y después jamás entrar en discusión. Hijos, ¿qué opinan? Mi amor, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Olvídese. Pero a los discípulos. Pastores que todavía reúnen a la iglesia para preguntarles si están de acuerdo. ¿Qué les parece? Apóstoles, pero es que son los que me sostienen, pues. Apóstoles son los que me ayudan. Apóstoles que yo también les debo algo. Le dicen a un pastor en una ocasión, pastor, mire, ahí se acuerda que hoy hay reforma apostólica, hoy lunes. Fíjese que tengo que ir a visitar. Mire, pastor, pero pues es reforma. Sí, pero yo me le debo a los hermanos de la iglesia, le dijo. Imagínense eso, pues. O sea, desubicados totalmente. Porque a quien nos debemos es a Dios. A quien nos debemos es a Cristo, a su voluntad, a su diseño, a sus mandatos, a sus estatutos. A eso nos debemos. El problema es que como Adán a veces le hacemos el lado a la esposa y por eso viene el Señor y a nosotros nos cae. La mujer que tú me diste, pero te dejaste también. Entonces, ese cuidado debemos tener porque es una estrategia que el enemigo usa, debilitar la autoridad del esposo, entonces él entra y saquea la casa. Y entonces esa falta de autoridad empieza a provocar una, como decía el maestro Moisés hace un momento, esa fricción, esa discusión, ese no estamos de acuerdo, ese aislamiento, ese distanciamiento, entonces, dice Amós capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Andarán dos en el
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿No se puede? ¿O medio se puede? No se puede. ¿Y qué pasa en el hogar? Mi amor, es que mira, pues metámonos en eso. No, yo no estoy de acuerdo. Y ahí empezó. ¿Cómo puede ir ese matrimonio en el ministerio exitoso si el esposo tiene una manera de pensar y la esposa tiene otra? Si el esposo tiene un nivel diferente de pasión por obedecer a Dios y la esposa tiene otro nivel diferente de pasión por el Señor, ¿pueden andar dos juntos? Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Ambos deben de estar. Ambos. Y por ellos, también Efesios 6:1 dice, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y todo es en el Señor, dentro de su diseño. Tal vez el problema se da porque en la iglesia como que hubieran dos grupos, ¿verdad? Los convencidos y los convertidos, ¿verdad? Entonces el que recibió al Señor y le reconoce como Señor es sumiso. El que no, cuestiona si quiere o no quiere, si debe o no debe. Y yo creo que ese es el problema que tenemos en las congregaciones. Como la esposa, ¿verdad? Si no está sumisa al Señor, le va a costar estar sumisa a su cabeza. Así es. Y eso es la lucha que tenemos. Entonces, la mayoría, si se dan cuenta ustedes, el alto porcentaje de conflictos en el hogar, ¿dónde radica el problema? En que la esposa quiere las cosas de una manera y el esposo de otra. En que la esposa piensa de una manera y el esposo de otra. En que la esposa quiere tomar una decisión diferente a la del esposo. Entonces, hay una diferencia en unidad, en visión, en anhelos, en sentir, en pasión, en obediencia, en muchas cosas. Y andarán dos juntos en el camino si no estuvieran de acuerdo. ¿Se puede? No se puede, hermanos. Es que el del ministerio es Él. El Señor lo llamó a Él. ¿Usted es iglesia? Entonces tiene el mismo propósito de Dios. Como iglesia tenemos el mismo llamado a alcanzar la imagen de Cristo. Como iglesia fuimos predestinados a lo mismo. No, es que Él va del adiestramiento porque Él es el del ministerio. Es porque somos iglesia, es porque somos hijos de Dios. A menos que no sea hijo de Dios, pues definitivamente hay un propósito diferente aún, ¿verdad? Pero mientras somos hijos, mientras somos iglesia, tenemos el mismo propósito. Siempre Dios usó a personas que encajaban con su visión, que veían las cosas de la misma manera que Dios las veía. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo detenido, paralizado durante cuántos días? 40 días, cuando Goliat salía a amenazarlos en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Sí? ¿40 días fueron? 40 días. Más de un mes. El pueblo de Dios, los que Dios amaba, a los que Dios había llamado, pero paralizados. ¿Hasta cuándo el pueblo pudo vencer al enemigo? ¿Hasta cuándo el pueblo pudo avanzar? Hasta cuando apareció alguien que pensaba igual que Dios. Los demás no. Este es más fuerte. Hasta que dijo, ¿y este filisteo incircunciso cómo se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Cuando él vio la misma perspectiva que Dios, entonces Dios se manifestó en él. El problema es que el hogar, el ministerio, la iglesia está detenida, está paralizada, dando vueltas en el desierto, porque unos piensan que sí se puede y los otros que no.
Unos que sí podemos conquistar y otros dicen que no. La esposa dice que sí, el esposo dice que no. O viceversa, el esposo dice que sí y la esposa dice que no se puede. El esposo dice hagamos, la esposa dice no hagamos. El esposo dice vamos, la esposa dice no voy. Entonces, no hay un mismo sentir. No hay una misma perspectiva, no hay un mismo entendimiento. Y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede. Entonces Dios ha llamado a que en Misión Cristiana del Calvario nos sometamos al orden establecido por Dios, al diseño de Dios, pero para que tanto el esposo como la esposa anhelemos lo mismo de Cristo. ¿En dónde radicaba el éxito? Voy a decirlo de esta manera, el éxito en el ministerio del apóstol Pablo. En su carácter, en que era buen predicador. No sé, algunos decían que cuando llegaba hablaba débil, pero sus cartas eran fuertes. Entonces, ¿dónde radicaba? En el sometimiento. Sometimiento que hacía la voluntad del Padre. En que si se dan cuenta, el apóstol Pablo siempre pensaba, anhelaba como Cristo. Por eso es que tenía la carga. Otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Era? Sí, ¿verdad? Y por eso es que lo recomendaba. O sea, él tenía la misma visión, él tenía el mismo sueño, él tenía el mismo anhelo de Cristo. Y por eso era que la manifestación del Señor se movía en su vida. Hermanos, si algo debe ocurrir en nosotros como cuerpo ministerial, en el resto de ministerios de Misión Cristiana del Calvario, en el resto de discípulos, es que tengamos la misma visión, la misma manera de pensar de Cristo. Estamos hablando de diseño, estamos hablando de pasión, de obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. Apóstol, en Lucas 1, 5 y 6 dice que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Excelente. ¿Ambos eran qué? ¿Ambos eran esposos? No. ¿Eran? Tenían las mismas características, actuaban igual, tenían el mismo carácter. Y eso es uno de los grandes conflictos en el ministerio. Está en el Nuevo Testamento, hermano. Si yo preguntara aquí, si ustedes preguntaran a los pastores en la reunión de pastores, pastores, ¿a cuánto les ha costado el ministerio porque la esposa no quiere? Les aseguro que se quedan con la boca abierta, las manos que se levantan. Y por eso a lo mejor no preguntamos aquí. ¿O a cuántas esposas que quieren meterse en el diseño obedecer, pero es el esposo el que no quiere? No toma su lugar en obediencia al diseño de Dios, a la voluntad de Dios. O la esposa, no, yo no quiero y así he visto mi ministerio todo el tiempo y así quiero seguir y yo no me meto y hasta aquí llego. Y entonces hay dos maneras de pensar. Hay dos sentires diferentes, hay dos visiones diferentes, hay dos anhelos diferentes, hay dos formas de actuar diferentes. ¿Qué pasa cuando el esposo, por ejemplo, del ministerio llega y es muy prudente para decir las cosas y la esposa viene y dice las cosas? No hay la misma forma de actuar, no hay el mismo temor de Dios, no hay la misma... O sea, ¿pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Hay parejas que disfrutan hablar de eso y es lo que se hablaba, que se atan. Y él es así, pero a mí, no me va. Así es. O a veces dice, Y eso que estás diciendo es muy cierto. O sea, a veces
nos jactamos. Es algo que nos divierte decir que, es que yo tengo un carácter malo, usted, y qué divierte. No, hombre, nos estamos atando. Es que mi esposo, no es que mi esposo, mire cómo actúa, mire cómo soy, mire cómo. Y es cierto eso, muchas veces nos jactamos, bromeamos, decimos de nuestra forma de actuar, bromeamos de que somos tan diferentes, de que ella es una cosa, yo soy otra. Hay un libro que dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, algo así, de Júpiter, algo así. Porque tenemos maneras diferentes de pensar, de actuar y todo, pero en el diseño de Dios debe ser la misma mente de Cristo, actuando en el hombre, actuando en la mujer, porque somos iglesia. La mente de Cristo no es para el hombre, la mente de Cristo es para todo hijo de Dios, para el que es iglesia. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Actuar como Cristo, el carácter de Cristo no es solo para el hombre, no solo para la mujer, es para los dos. Entonces debe ser el mismo carácter, la misma prudencia, el mismo temor, la misma obediencia, porque es la expresión de la naturaleza de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Porque Dios, al hablarnos de esto, ¿qué está anhelando, hermanos? De que salgamos con más conocimiento, ¿verdad? No que conozcamos mejor un tema, hermanos, sino que seamos la expresión de Cristo en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, como esposa, como esposo. Eso es lo que el Señor está buscando. Siervos de Dios, toma tu lugar como cabeza para modelar, para dirigir, para gobernar, pero en el temor de Dios. Pero toma tu lugar siendo gobernado por Cristo también. El aspecto de tomar el lugar no solo es para dirigir, sino para ser dirigido. Eso implica tomar mi lugar. El ser dirigido por Cristo. Sierva de Dios, toma tu lugar en el orden establecido por Dios. Actuemos en el orden, actuemos en el diseño. Esto va a repercutir en la obra de Dios de una manera gloriosa, porque como cuerpo de Cristo debemos ser la expresión de la naturaleza de Cristo. Como iglesia debemos expresar esas características de Cristo. El Espíritu Santo está hablándonos de esto, es porque su mover quiere llevarnos a esto. Es el tiempo de que en nuestros hogares hayan cambios, haya transformación. Que cada día seamos más parecidos a Cristo. Y lleguemos, es el tiempo ya de llegar. Es el tiempo de llegar ya a la expresión de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, que como varones, esa expresión de autoridad de Cristo, de sujeción de Cristo, sea manifestada en nosotros. Es el tiempo que en nuestra familia puedan ver el modelo en nosotros de obediencia, de sujeción. No de que cambiamos todo. No de que oímos algo y vamos y hacemos diferente. Entonces ellos siempre van a ser diferente a lo que nosotros digamos. Sino en el hogar deben ver que nosotros hemos aprendido a obedecer, a seguir directrices, a mantenernos en un diseño. Que la esposa note la sujeción en nosotros, note la obediencia, note la pasión, note el hambre de hacer las cosas como Dios dice. Siervas de Dios, es el tiempo de ubicarnos en el lugar correcto. Es el tiempo de que todos como familia nos ubiquemos en el lugar correcto. Gloria a Dios por el llamado, el ministerio, los dones. Todo eso es precioso.
pero en desorden, nada de eso funciona con el objetivo correcto. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló de los dones, dijo, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo puedo profetizar, puedo sanar enfermos, puedo predicar, puedo enseñar, puedo tener dones de discernimiento, de profecía, lo que sea, pero si estoy en desorden en mi función de esposo o de esposa, entonces ese don está funcionando incorrectamente. Todo debe hacerse en el orden establecido por Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, porque es el tiempo de que Cristo se ha expresado en medio de nosotros, de que la plenitud de Cristo se manifiesta en nosotros. En el nombre de Jesús es el tiempo que en Misión Cristiana del Calvario, Cristo se expresa en toda su plenitud. Y hoy declaramos sobre los esposos, sobre las esposas, la manifestación y la expresión de Cristo en medio nuestro. Tanto los que estamos acá hoy como los que nos están viendo y escuchando por internet. En el nombre de Jesús declaramos el tiempo de la ubicación, el tiempo de la corrección, el tiempo de ubicarnos y funcionar en el orden establecido por Dios. Hacemos a un lado nuestros criterios, nuestra religiosidad, nuestros conceptos, nuestro tradicionalismo, lo quitamos, lo refutamos como pérdida por ese conocimiento, por ese diseño que Dios está estableciendo en medio de nosotros a través de su palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.